Buenas tardes, noches. Muchas gracias por vuestra asistencia. Insistir una vez más que la fiesta que nos reúne, mejor dicho, la gala que nos reúne, como aquellas antiguas galas o antiguas fiestas de Santa Marta que celebrabais con corridas de toros y demás, pues simplemente insistir en que los protagonistas, efectivamente, son las personas que han estado décadas, las familias, detrás de una barra asistiendo a infinidad de viajeros, de turistas, de paseantes, de todo tipo de gentes, que ya es hora de hacerlos un poco más visibles y más protagonistas, como hoy ocurre, gracias al trabajo tan exhaustivo, tan minucioso que nos ha regalado Fernando García San Segundo, de motu propio, es decir, que él idea y se le ocurre la investigación, él solo la construye y solamente acude a nosotros, a los demás, a todos, cuando ya está todo terminado, todo hecho y no es un mero proyecto. Bueno, queridos amigos, insisto, querido alcalde, querido presidente de la Diputación, querido David, querido Javier y sobre todo querido Fernando. Y por supuesto, queridos camareros, taberneros, familiares, amigos y, como decía, principales protagonistas de esta entrañable gala que nos hemos reunido hoy aquí en un merecidísimo homenaje por vuestra dedicación, como decía, a todas las gentes de Ávila. Para mí es un placer como presentar este evento, este gala o este libro, es decir, yo he tenido el placer de hacer el prólogo de la publicación gracias a Fernando, con el que hemos coincidido en otro tipo de trabajos, como ocurrió con el barrio dedicado al barrio de Santo Tomás, que insisto, si se lo encargas a alguien no lo tendríamos, ese es el problema, ¿no? Entonces hay que creer tanto en las cosas que es capaz uno de convencer a todo el que le rodea, aparte de uno mismo, hablarlo con tal ímpetu y con tal ilusión que es imposible no contribuir y negarlo. Sobre Fernando, curiosamente, yo le dije, dame una pequeña biografía para hacerte una introducción más o menos amplia de toda tu trayectoria vital, puesto que ya son 67 años casi, ¿no? Y me manda una biografía y dice que no quiero, y me dice, nací tal día y me casé tal día. Esa era su biografía. O sea, para que veáis un poco la humildad con la que trabaja y con la que lo hace desinteresadamente, porque este libro es obra exclusivamente suya. Este libro ha sufragado su edición, nos ha invitado a todos y con la esperanza de recuperar por lo menos lo que le ha costado. Es decir, que los demás somos unos meros acompañantes en este trabajo tan maravilloso como es el poder compartir con ustedes la vida de la ciudad de Ávila a través de unos protagonistas tan importantes y tan relevantes y a los que tradicionalmente nunca se les ha reconocido su trabajo. Bueno, hoy es el día para ello. Sin más, en la locución que yo voy a leer, para no extenderme, insistiré que Fernando García San Segundo, nuestro cicerone y anfitrión, tengo que decir que ante todo es un hombre bueno, siguiendo en ello el retrato de Antonio Machado que dijo, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, solo, decía él, en el buen sentido de la palabra, bueno. Fernando, como decía, nació el 30 de mayo de 1959 en el interior del recinto amurallado de Ávila, en la calle Vallespín. Casado, padre de 2 hijos, ha desarrollado su trayectoria profesional al frente de un estudio de delineación y dedicado al levantamiento de planos de edificación, trabajos topográficos. Una labor que le ha permitido mantener un contacto constante con la arquitectura, la historia y el pulso urbano de la ciudad. De ahí que el libro contenga una planimetría exhaustiva de todos los lugares y sitios donde había un bar, indicando el número, la calle y el lugar, el plano de situación del mismo establecimiento, lo cual nos da
nos hace recorrer las calles de la ciudad y reencontrarnos con todos ellos, que muchos ya han desaparecido. Y me acuerdo efectivamente de todos vosotros los homenajeados y también de los que por desgracia no pueden acompañarnos y que también se lo merecen. Su afición por la escritura nació tras la lectura de las memorias de su padre, me dice, un descubrimiento que lo llevó a crear sus primeros cómics. Elsa y el bosque encantado era un título y El secreto de la muralla otro título. Y posteriormente varias obras narrativas que circularon entre los familiares, como Julia y el chico de la dehesa y Mis ojos sin arrugas. Entre sus obras destinadas al público general figura el que he citado antes, Las Peñas de San Roque, a la que ahora se suma La historia de los bares de Ávila, un recorrido sentimental y documental por los establecimientos que han marcado la vida social de la ciudad a lo largo de décadas, mejor dicho, a lo largo de un siglo, a lo largo de 100 años, del 1900 al 2000. Ya centrados en el libro, os diré que hay libros que no solo se leen, se habitan. Libros que, al abrirlos, levantan un rumor antiguo como si alguien descorriera la puerta de una taberna que lleva un siglo esperando. Hay libros que no se escriben, que se destilan como este. Libros que nacen como un vino lento, paciente, que madura en silencio hasta que un día alguien descorcha su memoria. El trabajo monumental de Fernando García Sansegundo, el libro pesa 2,5 kilos, o si tenéis que mandarlo a algo. Historia, el libro de Fernando García Sansegundo, pertenece a esa estirpe de obras que no se conforman con contar la historia, sino que la reviven, la encienden, la ponen a circular por las venas de la ciudad. Es como uno de esos vinos raros, un libro que no solo cuenta lo que fue, sino que hace volver a latir los corazones dormidos. En sus más de 800 páginas, de pronto, Fernando ha trazado un mapa emocional de Ávila, un callejero donde cada esquina tiene olor a vino, a café recién hecho, a madera gastada por los codos de generación en generación. Él mismo lo anuncia con una sonrisa que se adivina entre líneas. Y dice, entre las páginas del libro encontraréis tabernas y cafés con solera, bares jóvenes de crianza y pub de nueva añada. Y es cierto que el lector avanza como quien recorre la ciudad paralela, hecha de recuerdos, de voces, de cristales empañados y conversaciones que nunca se apagan del todo. En sus páginas, Ávila se despliega como una ciudad paralela, hecha no de murallas, ni de piedras, sino de barras, mesas, copas, sombras, risas, tertulias y vidas cruzadas. Una ciudad que se sostiene en la memoria líquida de sus cafés y tabernas, esos templos civiles donde generaciones enteras aprendieron el arte de estar juntos. Porque los bares, los cafés, las tabernas no fueron solo locales de ocio, fueron el otro ágora de la ciudad, lugares donde la vida se hacía pública, donde la gente se reconocía, discutía, reía y se consolaba. Espacios donde la ciudad se pensaba a sí misma, en tiempos en que la convivencia se deshilacha y el trato humano se vuelve remoto. Fernando rescata la esencia de aquellos rincones donde una buena parte de la sociedad ha pasado momentos sumamente agradables a lo largo de su vida. Su libro es muchas cosas a la vez. Es un diccionario geográfico, un censo hostelero, emocional, un álbum de familia, una novela coral, una cartelera de festejos, una memoria sentimental de todos. Es, sobre todo, un homenaje a quienes sostuvieron durante décadas el pulso cotidiano de Ávila desde detrás de una barra. Y un acto de amor hacia una ciudad que encontró en sus bares es una forma de reconocerse. Fernando lo anuncia con una frase que parece un brindis: encontraréis tabernas y cafés con solera, bares jóvenes de crianza, como dije al principio, y paz de nueva añada, como también comenté.
Y uno entra en el libro como quien abre una puerta de madera vieja y con un leve crujido, con un olor a vino blanco de Medina, con el murmullo de una conversación que nunca termina del todo, se sienta a esperar o a ver pasar en los días. El alcalde lo resume también en la presentación que participa en el libro. La historia de una ciudad puede contarse desde sus monumentos, sí, pero también, y quizá sea la forma más auténtica, desde los lugares donde la vida ocurre de verdad. Y en Ávila, esos lugares fueron los bares. Fernando nos recuerda que antes de que existieran los móviles ya se chateaba, como bien ha contado Javier, pero se hacía de pie, apoyados en la barra y mirando a los ojos. Decía, efectivamente, bastaba un gesto para regalar un me gusta, escribe. Y uno entiende entonces que este libro no es solo un inventario de establecimientos, es una defensa de la mirada, de la presencia, de la palabra dicha sin filtros. Porque los bares no fueron solo locales de ocio, también comenté. Fueron hogares, llaves, plazas cubiertas, refugios de invierno, escuelas de humanidad. Allí se templaba el cuerpo y se afinaba el alma. Allí se debatía de lo humano y de lo divino, se arreglaba el mundo en voz baja. Se compartían silencios, se decían más que las palabras. A lo largo del siglo XX, los bares abulenses fueron un microcosmos de convivencia. Allí se mezclaban oficios, edades, ideologías, acentos. Allí se debatía de fútbol, de toros, de política, de lo humano y de lo divino. Allí se templaba el cuerpo y se alegraba el alma, decía. Y Fernando, como un agrimensor de la memoria, ha cartografiado ese universo con la precisión de quien conoce cada piedra de su ciudad. Su método es minucioso, combina historia urbana, genealogía, hostelería, estadística, testimonios, planos fotográficos, y el resultado es un atlas humano, donde cada establecimiento tiene su biografía, su linaje, una pequeña épica, desde las ventas y posadas de principios del siglo hasta los pubs y los discobares de finales del siglo XX, pasando por cafés literarios, tabernas de barrio, fondas, figones y casas de comidas. El barrio incluye, fijaros, el libro incluye 801 aperturas de establecimiento y 902 traspasos, lo que supone 1.701 titulares que han regentado estos establecimientos a lo largo de un siglo. Una cifra que, sumada a familiares, a empleados, a la clientela, es como si dijéramos que toda la ciudad está relacionada con los bares. Como si cada abulense llevara dentro una barra, un taburete, un eco de tertulia. Aunque Fernando se centra en el siglo XX, nosotros abrimos ventanas al pasado, a las posadas descritas por Richard Ford en el siglo XIX, a los bodegones del siglo de oro, a las alusiones místicas de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que hablaban de la bodega del vino como metáfora del alma. También aparecen Quevedo, López de Vega, Rubén Darío, Borges, Solana y tantos artistas y escritores. Todos ellos, de un modo o de otro, encontraron en Ávila o en su imaginario un eco de taberna, un resplandor de copa alzada, un sorbo de eternidad. La obra también recoge la vida social que bullía en torno a estos locales: peñas recreativas, tertulias, festejos, músicas, inundaciones también, sequías, rogativas, bodas, carnavales, noches de fin de año, homenajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y como en toda historia humana, también hay sombras, riñas, robos, altercados, tragedias que Federico García Lorca resumió con su verso: la muerte entra y sale de la taberna a veces. Desfilan personajes populares: Paquillo, Tragallesos, Merejo, junto a figuras ilustres como Alfonso XIII, por ejemplo, o la infanta Isabel. Y con especial cariño, Fernando rescata la presencia de mujeres que sostuvieron negocios austeros. Por ejemplo, cita a Jovita Garrosa,
a Mari del bar Pema, a Pepa García Velayos, a los Soles del bar La Choco, a Ángela Sáenz López, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un capítulo exclusivo dedicado a las mujeres que han sido el sostén, en este caso no solo de la familia, sino de este tipo de establecimientos, de los bares. Mujeres que muchas veces, decimos, desde la sombra, como digo yo también, mantuvieron vivo el latido hostelero de la ciudad y encendida la lámpara de la hospitalidad. Entre 1950 a 1975, nos dice Fernando, surgió la mejor generación de camareros que ha dado Ávila. Sois todos los que estáis aquí. Muchachos que empezaron como recaderos y acabaron convertidos en maestros del oficio, premiados en concursos gastronómicos y de hostelería, capaces de servir una copa como quien entrega un gesto de amistad. Ellos también forman parte de esta memoria. El libro culmina con un álbum fotográfico inmenso, cientos de imágenes que devuelven rostros, gestos, mesas, barras, celebraciones. Son fotografías que no solo documentan, sino que también reviven y resucitan. Hacen que uno escuche el pintenear de los vasos, el rumor de la conversación, el olor del vino blanco de Medina que dije también, los cangrejos de Casa Luis o las sardinas asadas del bar Félix Blanco. Y al final, Fernando nos deja una reflexión que es casi un susurro, una verdad que atraviesa el tiempo. Tal vez todas las historias terminen siempre en el mismo lugar, en la necesidad de no estar solos. Las tabernas cambiaron, sí, pero su oficio sigue siendo el mismo: reunir a los vivos alrededor de algo compartido. Mientras quede alguien dispuesto a sentarse, a escuchar, a pagar una última ronda, aunque ya no se sepa muy bien a quién, la historia de los bares de Ávila seguirá viva. No en los censos ni en los archivos, sino en la memoria. Ese último refugio que es el que nos queda. Y como no podía ser menos, este acto de presentación del libro quiere ser también, insisto, un homenaje al propio Fernando García II por su labor paciente y amorosa, a los hombres y mujeres que levantaron cada barra y Ávila, en definitiva, que encontró en sus cafés y tabernas una forma de reconocerse, de celebrarse y de seguir siendo comunidad, de ser hogar y de ser historia. Muchísimas gracias.